De niña, junto con mi mamá, yo era lo que se podría decir una de las más grandes devotas a Dios. A muchos niños, por lo general, no les interesa este tema, comprenden muy por encima el concepto de Dios y no están dispuestos a entender más allá de recibir un premio o un castigo. Bueno, en mi caso no era así, por una razón en particular. Antes de que fuéramos solo mamá y yo, nunca íbamos a la iglesia y teníamos muchos problemas. No quiero profundizar demasiado en ellos porque no son relevantes para la trama como tal, pero solo diré que hubo situaciones en mi vida, causadas por mi padre, que hacían que nuestra vida fuera muy miserable en más de un aspecto. No solo me refiero al aspecto físico, sino también al económico. Mi mamá no la dejaba trabajar, básicamente, éramos prisioneras de lo que él nos proveía. Mi mamá comenzó a acercarse a la iglesia católica y empezó a llevarme a las misas. Gracias a eso, yo tenía al menos un par de horas de paz y, en general, se podría decir que era la mejor parte de mi día. Muy pronto nos fuimos uniendo más a diferentes actividades que organizaba la iglesia. Gracias a esta, mi mamá logró despertar sobre el tipo de vida que me estaba dando y la relación que tenía. Consiguió ayuda profesional y nos fuimos a vivir juntas. Y claro, como mi mamá estaba tan enganchada con la iglesia, yo creía que todo esto era un sinónimo de que yo también debía estarlo. Pero, como dije antes, no me molestaba. De hecho, me encantaba. Yo veía la iglesia más que como una religión, para mí, era todo lo que estaba bien en el mundo. No podía haber maldad dentro de esas instalaciones. No había manera en que algo malo pudiera pasarme si yo estaba ahí. Y sé que puede sonar exagerado, pero hasta donde sé, mi madre también lo creía. Cuando mi mamá y yo nos mudamos, ella tuvo que ponerse a trabajar de nuevo. Yo me la pasaba gran parte del día en la iglesia después de la escuela. Me encantaba ayudar o solo estar ahí porque el sentimiento de paz era mucho. Era, por así decirlo, mi refugio seguro del mundo. Durante mi tercer verano yendo a la iglesia de manera continua, pasó algo que me hizo dejar de creer firmemente que la iglesia solo puede ser para personas buenas. Me di cuenta de que probablemente no hay ningún tipo de círculo de protección y que cualquier persona puede aprovecharse de la ingenuidad. Ese verano asistí al curso de verano, como todos los años. Ese era mi tercer año, y yo era muy bien conocida en la iglesia a la que asistíamos. Básicamente, todos los adultos involucrados me conocían muy bien, así como los padres de la mayoría de los niños que asistían a la catequesis. En los 2 años anteriores, me di cuenta de que casi siempre se inscribían los mismos niños. Los únicos nuevos solían ser los que recién comenzaban el catecismo. Al menos en el círculo en el que yo me movía, no había niños nuevos. Solo que ese día, al llegar muy rápido, me di cuenta de que había una niña nueva. Ella me dio una vibra diferente a la de los demás. En ese momento no sabía cómo explicarlo, pero recuerdo mucho que me gustó su vestido blanco con bolitas violeta. Yo lo había visto en una tienda y soñaba con tenerlo algún día. También se veía algo tímida. No le hablé enseguida, pues para ese momento yo ya había hecho algunas amigas y quería pasar el tiempo con ellas. Solo que en algún punto me enteré de que ella no estaba haciendo amigos y, no solo eso, sino que los demás niños la estaban molestando por ser diferente. Esto me lo dijo una de las cuidadoras del curso de verano. Como dije, yo ya era muy bien conocida por ahí, y ella se acercó a mí con la intención de que la incluyera en mi grupo de amigas o al menos que tratara de hablar con ella. No profundizó mucho en qué era lo que los demás niños le decían o porque la consideraban extraña. No la culpo porque, supongo que como adulta, no le prestó tanta atención a eso. Tratando de cumplir lo que aquella cuidadora me pidió, intenté que mis amigas la incluyeran en el grupo. Solo que ellas no estaban tan convencidas. Ahí fue que escuché por primera vez por qué la consideraban rara. Un niño había visto que ella traía carne cruda de almuerzo. Él aseguraba que tenía sangre y todo, y era por eso que todos se estaban burlando de ella.
La verdad es que me sorprendió que mis amigas pensaran lo mismo y no quisieran darle una oportunidad. Yo quería seguir los valores que la iglesia tanto predicaba y creí que sería una tontería no darle una oportunidad solo por algo que un muchacho creyó haber visto. Porque yo no creía que esta niña hubiera llevado carne cruda como almuerzo. Tal vez era algo que se le parecía y él lo había distorsionado todo. Y apenas lo hice, ella se abrió por completo conmigo. No parecía tener ningún problema de confianza. Es más, no parecía siquiera que se hubiera dado cuenta de que los demás la molestaban. Lo único que pude notar, tal vez como raro, fue que ella no dibujaba como tal durante el periodo de tiempo designado para eso. Solo pintaba todas las hojas que le daban con pintura negra y después las ponía a secar. Le pregunté el motivo, y ella me dijo que le gustaba cómo se veía la noche y que por eso quería dibujarla. Solo que en cuanto se secara, le iba a pintar las estrellas. No sabía cómo reaccionar a eso y pensé que estaba bien. Solo que nunca la vi haciendo este segundo paso. Cuando llegó la hora de comer, me senté junto a ella. Su comida era, por así decirlo, normal. Lo único diferente, tal vez, fue que tenía una porción de verduras, papa, chícharo, zanahoria y brócoli, que solamente habían sido hervidas. Pero más allá de eso, parecía que no se habían tomado la molestia de lavarlas. Entonces, parecía que se habían hervido junto con la tierra que estos alimentos tienen pegada al ser cosechados. Y yo creo que mucho tuvo que ver que, en mi pasado, la violencia se había representado de tantas formas que no fui capaz de reconocer que eso estaba mal. El día lo pasé con ella, y la verdad es que era una niña normal en la medida de lo posible. No había hablado mucho con ella, pero no le veía nada de malo como para que se estuvieran burlando. Solo que más tarde ese día ocurrió algo. Y es que el grupo en el que yo estaba, que consistía de 8 personas de la misma edad, porque así era como nos separaban, recibió un castigo porque alguien había roto una figura de medio metro de un Cristo crucificado. Parecía que quien sea que lo hubiera hecho lo había hecho con toda la intención, porque no conforme con haberla roto, también había dibujado algunas caras riendo en un cuadro de la Virgen María. A esa sección solo teníamos acceso los niños que ya éramos un poco más grandes y no fue difícil dar por hecho que el culpable debía estar en nuestro grupo. Nadie quería confesar y, como tampoco nadie había visto nada, el padre de la iglesia pensó que nos estábamos encubriendo entre nosotros. Fue por eso que nos dio un castigo a todos por igual y no nos dejó ir a nuestras casas. Debíamos quedarnos a limpiar todo el lugar. Todos nosotros estábamos pensando quién pudo haber sido el responsable. A mí, en lo personal, se me hacía algo increíble que alguien quisiera destruir algo tan sagrado como lo era una estatua del mismo Jesús. La verdad era que entre más lo pensaba, menos me podía convencer de que un niño tuviera la suficiente malicia como para querer hacer eso. Estaba quitando las manchas de pintura de la pared mientras que esta niña, a la cual le pondremos el nombre de Daniela, y otro muchacho llamado Carlos estaban barriendo los escombros y trapeando, pues era la sección que nos había tocado a nosotros como grupo. Entonces, escuché un grito muy fuerte que parecía pertenecer a Carlos. Me di la vuelta y fue ahí que noté que ellos dos no estaban detrás de mí como creía, sino que parecía que se habían metido a la zona de las capillas. Una vez que entré para ver qué era lo que estaba pasando, pude ver que Carlos estaba en una postura muy rara. Estaba pegado a la pared, pero la forma en la que tenía extendidos los brazos y los pies parecía idéntica a un Cristo crucificado. Primero me sorprendió cómo es que estaba haciendo eso, pero la idea se me quitó de inmediato cuando lanzó otro grito. También pude ver que Daniela estaba parada frente a él, mirándolo fijamente. Al principio, ninguno de los dos se había dado cuenta de que yo había entrado, pero cuando así fue, Daniela le quitó los ojos de encima a Carlos y me volteó a ver. Fue ahí que él se despegó de la pared y dejó de tener esa postura que tenía momentos atrás. Carlos estaba llorando, pero se veía al mismo tiempo muy asustado.
Miraba fijamente a Daniela y, sin que yo pudiera hacer nada, tomó su mochila y salió corriendo de ahí. No nos dio explicaciones a ninguna de las dos y tampoco se quedó para seguir ayudándonos a limpiar. Le pregunté a Daniela qué era lo que había pasado y por qué había gritado así. Ella se encogió de hombros. Al principio, quería hacerme creer que yo no había visto nada y que Carlos solo estaba pegado a la pared sin hacer nada. Pero vio que yo no iba a creer eso y me dijo que solo estaban jugando y que ella le había dicho que seguro no podía ser una representación de la crucifixión de Cristo. Él lo hizo, y esa era toda la historia. Yo le respondí que sus gritos se escuchaban muy reales, y ella asintió, diciéndome que seguro él era un excelente actor. Pero Carlos no volvió al día siguiente, ni al siguiente. Después, los cuidadores nos dijeron que su mamá había llamado y que Carlos estaba muy enfermo en casa. No tuvimos más detalles de eso, pero él no volvió en todo el curso de verano. Ya después retomamos la catequesis de manera regular. Él regresó y recuerdo bien haberle visto unas marcas raras en las manos. Era casi como si hubiera tenido clavos enterrados en ellas. Pero este niño estaba tan traumatizado que nunca volvió a ser el mismo. Antes del accidente, o por así decirlo, su enfermedad, él era un niño muy activo. Y no voy a mentir, también era un poco insolente. De hecho, era uno de los que los cuidadores me habían dicho que se burlaban de Daniela. Pero una vez que volvió, no hablaba con nadie y rezaba mucho. Como parte de las actividades que teníamos en el curso de verano, una de ellas era conseguir fondos para la iglesia. Lo hacíamos vendiendo chocolates de puerta en puerta. Nos daban 1 hora y media de nuestro tiempo en el curso para hacerlo. Obviamente no íbamos solos, siempre íbamos acompañados de algún cuidador, pero por lo general ellos solo esperaban mientras los niños tocaban de puerta en puerta para ofrecer los chocolates. Como yo ya me había comprometido a ser amiga de esta muchacha, la cuidadora me puso con ella. A pesar de que aún no sabía lo que le había hecho a Carlos, y tampoco, por así decirlo, me había dado un motivo claro para pensar mal de ella. Esa situación me había dejado confundida y ya no tenía tantas ganas de ser su amiga. Pero sabía que no podía echarme para atrás. No protesté cuando me la pusieron de pareja. Pasamos por un par de casas donde no tuvimos mucho éxito vendiendo, y me acuerdo de cómo Daniela parecía molestarse cada vez que nos rechazaban. Sin previo aviso, miró hacia atrás y, viendo que la cuidadora estaba distraída platicando con una amiga que se había encontrado de casualidad, me tomó de la muñeca y me jaló, diciendo que teníamos que alejarnos de ahí para tener ventas reales. Primero me asusté. Me sorprendió lo fuerte que era, pues ella era muy delgada, y que me jalara con esa facilidad me pareció muy extraño. Pero me acostumbré rápido. Yo traté de decirle que se detuviera, pero corrimos bastante lejos. Ya no podía ver a los grupos de niños y tampoco parecía que alguien se hubiera dado cuenta de que nos habíamos alejado. Yo estaba muy nerviosa. Mi mamá siempre me había dicho que cuando saliéramos a vender dulces, jamás se me ocurriera separarme del grupo porque me podía perder, además de que me podía pasar algo grave. Pero Daniela no se veía para nada preocupada. Al contrario, parecía aliviada de que por fin nos hubiéramos alejado de los demás. Traté de decirle que lo mejor era regresar, pero ella me respondió que lo haríamos en un momento. Mientras tanto, dijo, venderíamos los chocolates. Me quedé callada e insistí de nuevo, diciéndole que la cuidadora ya tenía la ruta programada y que si no nos veía, se iba a preocupar. Pero casi como si no me hubiera escuchado, Daniela comenzó a caminar. Pasamos un par de casas sin tocar la puerta y le pregunté a dónde íbamos. Ella se detuvo un momento y me dijo que no estaba del todo segura. Y después hizo algo que no he podido dejar de pensar, comenzó a olfatear. No a mí, sino a su alrededor, como si con el olfato buscara algo. Traté de decirle que se detuviera o que al menos me explicara qué estaba haciendo, pero después de hacerlo 3 veces,
me cubrió la boca y me dijo que me callara de una vez. No lo dijo con esas palabras, usó una grosería. Nunca había escuchado a un niño usar una palabra tan fuerte, y ella la dijo como si fuera lo más normal del mundo. Siguió olfateando y luego me tomó de la mano para que la siguiera. Supongo que creía que si no me obligaba a ir, yo trataría de regresar con el resto del grupo e iba a acusarla. Lo extraño de todo esto fue que yo sí quería hacer eso. Puesto que cuando me cubrió la boca, me había golpeado tan fuerte que me mordí el labio, y lo único que quería era correr de regreso con los demás y decirle a la cuidadora lo que estaba pasando, que yo no había tenido nada que ver con nuestro escape. Pero en cuanto me agarró la mano y comenzó a caminar, ya no fui capaz de hacer nada de lo que quería. Fue como si todo mi cuerpo la obedeciera, a pesar de que mi mente me decía que corriera en dirección opuesta. La seguí, y después de avanzar unas cuantas casas más, nos detuvimos frente a una donde se escuchaba el llanto de un bebé. Tratando de encontrarle algún sentido a todo esto, le pregunté si esa era su casa. Ella respondió que no. Le pregunté entonces de quién era, y me dijo que no lo sabía, pero que adentro había algo que podría interesarle a su madre. Se acercó a la puerta y se detuvo, echándose para atrás. Lanzó una maldición y murmuró algo así como que lo estaban protegiendo. Yo, para ese punto, ya no le hacía más preguntas porque me estaba dando mucho miedo la forma en la que estaba actuando. Me volvió a ver y me dijo, ¿qué esperas? ¿Qué toque? No entendía por qué no lo hacía. Ella estaba parada justo frente a la puerta y momentos atrás se veía muy decidida a tocar, pero de repente se había detenido. Me quedé parada frente a la puerta sin saber si hacerlo o no, y ella volvió a ordenármelo, diciéndome, ¿acaso no quieres otra estatua de yeso para la iglesia? Y de nuevo, sin saber por qué, pues mi mente me decía que no le hiciera caso, pero mi cuerpo sí lo hacía, yo toqué la puerta. Al principio, parecía que no me escuchaban por los llantos tan fuertes que el bebé estaba lanzando. Toqué todavía más fuerte, y pronto me abrieron la puerta. Estaba una mujer que se veía algo cansada. Me preguntó qué era lo que necesitaba, y yo le dije lo que estábamos vendiendo y para qué era. Solo que noté muy rápido que esta señora se extrañó de mis palabras y pronto me di cuenta de que era porque, si bien yo estaba hablando a nombre de las dos, Daniela ya no estaba ahí conmigo. Yo estaba sola. No me había dado cuenta del momento en el que ella se había alejado de mí, pero una parte de mí se alivió de que por fin me hubiera dejado sola. Ya no quise siquiera prestarle atención a eso y seguí con mi diálogo normal, pues creía que una vez que vendiera los chocolates a esa mujer, solo tendría que dar media vuelta y tratar de regresar por donde había venido para alcanzar al grupo y, tal vez, por fin decirle a la cuidadora lo que Daniela había hecho. Aquella mujer fue lo suficientemente amable para comprarme uno de los chocolates y después yo me fui. Decidí darle la vuelta a la casa porque quería tratar de hacer un plano mental en mi cabeza de cómo es que pudieron haber seguido caminando la cuidadora y el grupo de niños y así alcanzarlos. Pues pensé que tal vez ya no estarían donde yo creía. Solo que al momento de darle la vuelta a la casa, casi doy un salto del susto porque ahí estaba Daniela, agachada en la ventana trasera de la casa. Al principio pensé en irme de ahí, pero después la idea de que yo tenía que regresar con ella se me implantó en la cabeza, pues técnicamente era mi pareja y no debíamos separarnos, o al menos eso era lo que la cuidadora nos había dicho. Me acerqué, pero en esta ocasión ya iba con más fuerza de voluntad y me atrevería a decir, enojo. Ya no estaba dispuesta a obedecerla. Había sido demasiado cortés, y ella solo se había aprovechado de mí. Solo le iba a decir que regresáramos o, si no, lo haría yo sola. Solo que entre más me acercaba, más me daba cuenta de que Daniela no solo estaba observando por la ventana, sino que parecía que estaba dibujando varios símbolos en la parte de debajo de la ventana. Eran pequeños y ni siquiera eran visibles. Me refiero a que parecía que los estaba ocultando para que nadie fuera capaz de verlos, pero quería que estuvieran ahí de todas formas.
Cuando ya estuve a un lado de ella, tratando de mantener la actitud que ya había decidido tener, le dije: yo iba a regresar. Debes de regresar conmigo o la voy a dejar ahí. Solo que antes de que pudiera terminar de decirle todo eso, ella me miró y me dijo: cállate. Vas a arruinarlo todo. Y siguió pintando aquellos símbolos tan raros. Después de eso, de la bolsa de uno de sus vestidos sacó algo. Era como un pedazo de un pañuelo de tela negra y estaba amarrado con hilo rojo. Ella hizo un pequeño agujero justo debajo de la ventana y ahí lo enterró, para después taparlo. En ese momento, la madre de ese bebé entró al cuarto y Daniela se agachó para no ser descubierta. Gateó lejos de ahí y yo fui a alcanzarla. Le pregunté qué había sido todo eso, pero ella no me lo contó. Solo no dejaba de decir que yo no lo entendería, pero que si se me ocurría contarle a alguien, le daba igual porque nadie iba a creerme. Lo que más te conviene es solo cerrar tu boca. Seguí caminando a su lado, y pronto estuvimos con el resto del grupo. La cuidadora ni siquiera se había dado cuenta de que nos alejamos. Pudimos meternos entre los demás sin que nadie supiera todo lo que habíamos vivido para regresar ahí. Y si bien esto pudo haber quedado como algo que, aunque extraño, no pasó de ahí, me temo que este no fue el caso. Pasaron exactamente 7 días hasta que nos enteramos de algo desgarrador: el bebé de esa casa había muerto. Solo que en circunstancias muy misteriosas. La madre no dejaba de decir que se trataba de una bruja quien había matado a su bebé. Por ser tan pequeña por aquel entonces, no me enteré muy bien de toda la historia, pero sí había muchos rumores. Las personas de mis alrededores decían que el bebé no tenía en su cuerpo una sola gota de sangre. Según los paramédicos, incluso, por lo que me enteré un par de años después, la madre de ese bebé había sido acusada de asesinarlo y había estado en detención hasta que se pudo comprobar su inocencia. Daniela desapareció después de que se dio esa noticia. No volvió al curso. Ya no faltaba mucho para que terminara, pero fue muy raro que, así como llegó, se fue. Sobre todo porque, una vez preguntando acerca de ella, nadie la conocía. Tampoco conocían a su mamá. En lo personal, nadie podrá quitarme nunca de la cabeza que tanto ella como su madre usaron una comunidad religiosa para cumplir sus objetivos. Lo que más me sorprendía era la tranquilidad con la que Daniela actuaba. Me refiero a que no parecía tener ni un solo tipo de miedo hacia Dios o, al menos, no dudaba sobre a quién podía o no hacerle daño. A cualquiera. Hasta el día de hoy, estoy convencida de que Daniela no creía en Dios, pero quizás sí creía en otra cosa. En algo que conocía perfectamente. En algo que tanto ella como su madre tenían en el mismo nivel de maldad. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.